Estaba pensando, viste, en esta campaña de desmalapalabrización que yo no sé si se puede llamar así lo que de vez en cuando hago, pero es como la desmitificación de algunas palabras que usamos y que consideramos malas palabras. Entonces, por radio no se puede decir la palabra carajo y ya te expliqué de dónde viene. Sí, y si no te lo expliqué ya te lo explicaré. Y la palabra quilombo, porque también es una de esas que decimos, no, che, esto, mirá, la verdad es que... Pero la palabra quilombo viene de un ritual africano, que eran unas danzas, alguna cosa que tenía que ver con la tierra, con el aire, con el sol, con los dioses. Bueno, después acá nosotros importamos esa palabra y la aplicamos a lo que llamábamos antiguamente casas de tolerancia, que después fueron los prostíbulos, y hoy también, por extensión, a cualquier cosa desordenada, ¿no? Cualquier cosa desordenada es, ¿por qué tenés esta pieza hecha un quilombo? Le dice madre a hijo. Y ahora yo estoy preguntándome, porque me salió casi te diría automáticamente, ¿qué tanto quilombo con este eclipse de sol del 14 de diciembre? Y entonces, bueno, necesito saber por qué es importante investigarlo, por qué es importante observarlo. Cuando yo era chico había un eclipse y te decían, hoy va a haber un eclipse, no mires, ponete un anteojo, ahumá un vidrio con una vela, mirá qué antigüedad, y míralo a través de ese vidrio, porque si no, mirar el sol te va, qué sé yo. Pero no, la verdad es que necesito saber por qué es tan importante este eclipse total de sol del 14 de diciembre que se podrá observar de manera especial en el territorio de nuestra Patagonia. Dice la info pura, el eclipse del lunes es muy particular debido a que ocurrirá en una zona de altas montañas, donde existen condiciones favorables para la generación de los denominados vientos de montaña. Las perturbaciones meteorológicas del eclipse producirán cambios en las corrientes de aire naturales de la cordillera de los Andes que podrían afectar de manera muy importante el comportamiento del plasma ionosférico. Guápala. Bueno, para hacernos un poco más sencillo todo esto, voy a intentar charlar con el ingeniero Demián Gómez. Demián, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Bueno, no sé, esta introducción sirve para ir ablandando el tema, porque sé que sos ingeniero especialista en geodesia, fuiste director de geodesia en el Instituto Geográfico Nacional, en la actualidad trabajás como profesor titular en geodesia en Ohio State University y sos uno de los responsables de estudiar el próximo eclipse solar del lunes 14 en Neuquén. ¿Por qué Neuquén? Bueno, digamos, la zona presenta, como bien dijiste, algunas condiciones naturales que son de especial importancia para entender algunos procesos atmosféricos, sí, que seguramente serán producidos como se dice, magnificados por el eclipse. Ajá. Entonces, habitualmente los vientos predominantes que hay en la cordillera desde el oeste generan ciertas perturbaciones atmosféricas, sí, y a los científicos esas perturbaciones nos interesan porque nos permite entender ciertos procesos de transporte de energía y de condiciones particulares que nos informan. Y bueno, el eclipse va a, de alguna manera, darnos información importante y vital, sí, que no solamente sirve y tiene objetivos puramente científicos, sino que también tiene algunas implicancias prácticas. Eso te iba a preguntar. ¿En qué nos beneficia la observación de un eclipse si ya sabemos lo que pasa con el Sol y lo que pasa cuando no está el Sol?
Bueno, lo que sucede puntualmente es que hay una capa de la atmósfera que recién la mencionaste, que es la capa ionosférica, sí, que es muy particular porque es una capa en la cual las moléculas de aire se encuentran en un estado que se llama ionizado. Ajá. Es decir, el aire no está de manera neutra como nosotros lo conocemos a nivel troposférico, a nivel de la superficie terrestre, sino que está separado en iones positivos y negativos. Es decir, está como electrizado. De alguna forma, sí. Por eso, sí, discúlpame la guarangada. No. Y esta ionización es producida en parte, entre otros factores, por la radiación solar. Muy bien. ¿Y cuál sería la diferencia entre un eclipse y la noche común? Claro, bueno, una primera diferencia especial es que el eclipse ocurre de forma muy rápida. El eclipse ocurre cuando se oscurece y se tapa la radiación solar, eso genera cambios en la ionosfera y esos cambios ocurren en forma muy rápida. Sí, entiendo. Sí. Entonces, a nosotros nos interesa ver, qué pasa con esos cambios rápidos. Sí. ¿Y en Neuquén qué va a pasar? ¿Hay un eclipse total y nosotros desde otra parte del país lo veremos parcialmente? Exactamente. Sí. Okay. En una franja que será visible en la provincia de Neuquén y Río Negro, el eclipse va a tener 100% de totalidad, mientras que, en la ciudad de Buenos Aires o en el resto del país se va a poder apreciar, pero con un menor porcentaje de cobertura, o sea, no va a llegar a la totalidad. Está bien. Y en Chile también, entonces, si esa franja abarca esa parte del sur de nuestro país, continuará también en Chile. Exactamente, sí. El eclipse es como que llega por el lado de Chile, cruza la cordillera, entra en Argentina y sale por el Atlántico. Muy bien. ¿Y qué se va a instalar? ¿Hay campamentos, hay lugares, hay estaciones desde donde van a hacer observaciones? Claro, sí. Nosotros vamos a instalar unos equipos de medición que nos permiten censar la ionosfera para entender cómo cambia el plasma ionosférico. Esos son 13 equipos que van mayoritariamente en la provincia de Neuquén, rodeando la zona de totalidad, algunos equipos en Río Negro, y además 6 estaciones meteorológicas que nos van a permitir censar los cambios a nivel troposférico, es decir, al nivel de la superficie terrestre. ¿Y esto está organizado entre la Argentina y esa universidad donde vos laburás en Estados Unidos? Sí, es una colaboración entre muchas personas, incluso más de una institución. La verdad que tengo la suerte de haber podido colaborar con colegas. Yo particularmente soy ingeniero agrimensor y otros colegas del campo de la agrimensura están muy entusiasmados con el proyecto. Por ejemplo, desde la Dirección Provincial de Catastro, particularmente mi colega Juan Pablo Parola está haciendo un esfuerzo muy grande para armar toda la logística de ir a instalar los equipos, y mismo desde los colegios profesionales de agrimensura se le está comunicando a los profesionales. Ellos tienen equipos GPS, que son los equipos que se usan habitualmente. Perdón, ¿me dijiste equipos qué? Equipos GPS, es decir... GPS, Claro, instrumental, digamos, que es como el GPS del teléfono, pero un poco más sofisticado y un poco más caro también, y que los profesionales salgan e instalen en su casa o en algún lugar que tengan disponible equipamiento GPS para poder censar en otros lugares también el estado de la ionosfera. Bueno, a ver si, no sé si puedo resumir, pero groseramente esto, ¿no? Lo más importante de esto es que la desaparición del sol durante la noche se hace de forma gradual, y esto lo va a hacer de golpe, y esto nos permite estudiar qué es lo que pasa con la ionización de la atmósfera al producirse semejante corte tan de golpe. ¿Es más o menos así? Sí, es así. Y
Esto, digamos, las implicancias prácticas que tiene es que esto nos va a permitir entender algo que se llama transporte de energía, o sea, cómo la energía se mueve de un lugar a otro en la atmósfera. Y, por ejemplo, algunos sistemas que dependen de entender cómo se mueve la energía y cómo se transportan y cómo se generan ondas en la atmósfera, hay sistemas que se llaman de alerta temprana para detección de tsunamis, por ejemplo, que utilizan estas mismas mediciones GPS de la ionosfera para detectar a la lejanía que está viniendo un tsunami. Aunque parezca mentira, el tsunami genera una onda en la atmósfera que puede ser detectada a nivel ionosférico. Pues sabéis que ahora estaba pensando, raro en mí, pero estaba pensando que antiguamente, no sé si sucede hoy también, estamos en una radio que transmite AM, estamos en una radio que es Radio Nacional y estamos saliendo por muchas radios nacionales AM en todo el país. Yo recuerdo haber tenido la información que de noche las radios AM tienen mayor alcance, porque hay no sé qué cosa en la ionización de la atmósfera producto de la presencia del Sol que facilita que estas emisoras de amplitud modulada lleguen más lejos. ¿Estoy macaneando? No, eso es así. Sobre todo, digamos, en ciertas frecuencias se produce la aparición del Sol, genera una parte de la ionosfera se ioniza muchísimo durante el día. Y eso hace que las ondas electromagnéticas de ciertas frecuencias reboten en esa capa atmosférica, en la ionosfera. Cuando es de noche, esa capa desaparece y el rebote se produce en otro lugar, o sea, se produce a otra altura, y eso hace que estos rebotes puedan permitir que lleguen las señales más lejos. Listo. Bueno, ¿algo más que quieras contarme que justifique esto con lo que arranqué, el quilombo que están armando con el eclipse? No, simplemente que, bueno, si hay cualquier, digamos, interesado en realizar mediciones, bueno, se puede poner en contacto con nosotros y si alguien está, digamos, interesado en el tema, las consultas son más que bienvenidas y, bueno, esperamos poder digamos, avanzar la ciencia y entender un poco mejor qué es lo que sucede en la atmósfera. Demián, ¿cómo se comunican? Porque dijiste recién que es posible comunicarse. ¿A través de alguna web? ¿A través de algún lugar en internet? Si quieren ponerse en contacto conmigo directamente, por ejemplo, podrían hacerlo mediante correo electrónico. Mi correo electrónico es gomez.124@osu.edu. OSU de Ohio State University. Mira vos, osu.edu. Repetime entonces, Gomez.124@osu.edu. Demián, bueno, gracias por este ratito y por este desasne, porque tiene que ver con el desasne. Te mando abrazo grandote y que haya mucha suerte con las observaciones. Muchísimas gracias, Quique. Chau. Bueno, lo escuchaste a Demián Gómez, ingeniero especialista en geodesia. Fue director de geodesia en el Instituto Geográfico Nacional. En la actualidad trabaja como profesor titular en geodesia en Ohio State University y es uno de los responsables de estudiar este quilombo que nos trae el eclipse del lunes 14 y lo va a estudiar desde Neuquén. ¿Y dónde escuchaste esto? Y acá, en Estudio País.